El secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuvo en el Centro Carter para asistir a un evento en el que se debatieron los desafíos que enfrenta América Latina. Y más temprano tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en nuestros estudios en Atlanta. Comencé preguntándole sobre las conclusiones de la comisión que visitó Haití, de la comisión de la OEA, una comisión técnica que visitó Haití y República Dominicana para ver de primera mano la difícil situación migratoria que enfrentan estos dos países. Van a presentar un informe este año que va a ser la semana que viene. No podemos atrasarnos en estos temas, hacen a fundamentos de derecho y de vida de la gente. Por lo tanto, tenemos que abordarlos con bastante urgencia. Nosotros, antes de terminar el informe, porque la misión va a tener 2 o 3 fases más, querríamos tener una reunión con ambas partes a la vez. Es algo que la misión estuvo en República Dominicana, abordó diferentes asuntos vinculados a la realidad dominicana y a cómo se está evolucionando el tema de la migración haitiana, y luego la visita a Haití, entrevistas con autoridades de gobierno también, y visita a los campamentos. Tenemos que juntar ambas partes, confrontar un poco las ideas y encaminar un cronograma para solucionar esto. Creemos que se han dado pasos muy importantes desde el comienzo, ¿no? Yo el primer scrimmage que tuve con esto fue en la cumbre de CELAC en La Habana, y ahí, desde ahí hasta ahora, se ha avanzado mucho en la situación. Hay el registro de 300.000 haitianos, se han implementado medidas para su documentación, se han extendido plazos, se han creado condiciones. Ahora bien, tenemos que avanzar en lograr una solución definitiva a este problema. La solución definitiva implica que ambas partes acuerden variables fundamentales para atender el tema de migración. Es una isla, generalmente cuando es una isla no hay 2 países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Esta es una isla pequeña con 2 países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes. Cuando habla de soluciones definitivas, ¿qué está pensando usted? ¿En una amnistía, en mayor ayuda económica para Haití? ¿En qué concretamente está Claro, los temas de migración en general no se detienen en el país donde se recibe la migración, donde de la manera más efectiva de detenerlo es en el país donde surge la migración. Entonces, las mejores condiciones que podemos crear en Haití van a ser muy importantes en ese plano. Ahora bien, acá tenemos otras realidades que tienen que ver con descendientes de haitianos que han nacido en República Dominicana, aparte de los que se han venido emigrando. Entonces, tenemos que atender variables que permitan a las partes tener un acuerdo para trabajar conjuntamente cómo va a ser esa migración, cómo va a ser esa fluctuación de personas de un país al otro y su regreso al país de origen eventualmente. Y esos son los temas que son esencialmente jurídicos y políticos que los países deben abordar, con soluciones económicas, con soluciones que hoy son muy urgentes, porque la migración asistida, como lo llama República Dominicana, o la deportación, como lo llama Haití, de cualquier forma está afectando la vida de miles de personas, y esos miles de personas merecen mejores condiciones de vida y merecen ser respetados en cada uno de sus derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. Y eso es el tema urgente a atacar en este momento. Otro tema álgido a atender en la región es Venezuela. Sabemos que tiene previsto usted pronto un viaje a Venezuela. No sé si esto se va a concretar, con quién se va a reunir, y esto se da en momentos en que el país se prepara para una campaña parlamentaria con miras a las elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional en diciembre, y en momentos en que una de las principales líderes de la oposición ha quedado inhabilitada, aparentemente por inconsistencias que le impiden aspirar a un cargo público por un año, inconsistencias en su declaración de renta. En ese sentido, secretario, ¿qué acciones concretas tiene prevista la OEA en Venezuela? Bueno, nosotros hemos ofrecido desde el primer momento una misión para participar en el proceso electoral en Venezuela.
que dé las máximas garantías a los venezolanos, que sirva para que todos los venezolanos estén tranquilos después de la elección. Porque el problema que hemos tenido en general en las elecciones anteriores en Venezuela es que se suceden demostraciones, manifestaciones con contenidos violentos y con muertos en las calles. No quedan vidrios en las calles, quedan muertos en las calles. Entonces, si logramos evitar eso, si logramos generar condiciones de diálogo previos y durante y posteriores a la elección, que el conteo de votos sea el que todo el mundo reconoce, que tengan el aval internacional, y eso es lo que propone la OEA, un conocimiento técnico muy fuerte para asegurar ese resultado. Entonces van a estar mejor dadas las condiciones. Nosotros hemos propuesto esto y también hemos recibido una invitación para visitar Venezuela en las próximas semanas. Vamos a trabajar una fecha que nos permite ir y tratar de cerrar de la mejor forma estos temas. La propuesta de la OEA ya está formulada. Nuestra intención de colaborar está siempre sobre la mesa y va a ser responsabilidad del gobierno de Venezuela, del Supremo Tribunal Electoral venezolano, aceptar esta misión. Y obviamente que los resultados que surjan de la misma tengan la garantía internacional, y eso le sirve a todos los venezolanos, de un partido y del otro, del gobierno o de la oposición. Es importante para todo el hemisferio como sensación de seguridad y de certitud política del resultado electoral. En este sentido, ¿ya ha recibido alguna indicación de que una misión de la OEA va a poder observar las elecciones? Mire, es un tema que vamos a tener que trabajar porque también vamos a tener que ajustar algunas pautas en función de la normativa venezolana, que no habla de observación sino de acompañamiento. Entonces, algunas de estas variables van a tener que ser ajustadas. Sí va a ser un proceso que una vez comenzado vamos a tener que trabajar concretamente en eliminar esas inconsistencias. Esperemos que eso surja a partir de la visita, una preparatoria antes incluso. ¿Y con quién se va a reunir concretamente, secretario? Mire, con el Tribunal Electoral venezolano y obviamente con la canciller venezolana, con el presidente Maduro, si hay disponibilidad de agenda en ese tiempo, y con los liderazgos políticos que correspondan. ¿Con los miembros de la oposición también? También, obviamente. Nosotros cuando asumimos dijimos muy claramente que como secretario general de la OEA vamos a ser gobierno y oposición. Tenemos que prestar nuestros oídos para todos. ¿Y tiene algún pronunciamiento la OEA frente a esta inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela? Mire, yo digo algo muy concreto sobre este tema. No hay inhabilitación política, o sea, cualquier inhabilitación política o cualquier proscripción política no se puede implementar desde un punto de vista administrativo. Tiene que tener un contenido diferente, tiene que ser hecho de otra forma y no puede, y la elección debe estar abierta a todos los ciudadanos en condiciones jurídicas y legales de participar. Las únicas proscripciones las puede hacer el pueblo cuando te vota o cuando no te vota. Las únicas inhabilitaciones las hace la gente cuando no se sostiene los votos para que sea elegido para determinado cargo. Después, todo lo demás es verdaderamente es un forzamiento de la situación política. Ya lo escucharon ustedes, el secretario general de la OEA hablando sobre esta nueva situación que enfrenta María Corina Machado, quien precisamente a esta hora nos acompaña desde Caracas, la exdiputada a quien le damos la bienvenida y con quien quisiéramos hablar sobre los próximos pasos en busca de ese escaño en la Asamblea Legislativa. María Corina, muy buenas noches. Ya escuchó usted al secretario Luis Almagro refiriéndose a esta medida que le impuso la Contraloría. ¿Cuál es su reacción? Efectivamente, muchísimas gracias, Patricia. Hace un rato conversé telefónicamente con el secretario general Almagro y me ratificó lo que acaba de afirmarte a ti en la entrevista, que efectivamente las inhabilitaciones son inconcebibles. En el caso de Uruguay son particularmente sensibles a este tema porque lo vivieron en el periodo de dictadura y de transición post-dictadura. Y por lo tanto sé que habrá una posición firme de la OEA en esta materia. Ahora, lo que debemos asumir es que los venezolanos estamos enfrentando elecciones en dictadura, en la cual estamos viendo toda una serie de atropellos, de trampas en proceso,
porque hay un régimen que sabe que está perdido, que hay una inmensa mayoría de los venezolanos que queremos un cambio profundo y que estamos dispuestos a luchar por ellos en todos los planos democráticos y desde luego en el plano electoral. Ujú. Y cuando usted decía más temprano, María Corina, que de todos modos va a seguir siendo candidata a la Asamblea, ¿cómo lo va a lograr cuando está inhabilitado? Aunque tengo entendido que hay un periodo en el que puede apelar y al que se refirió hoy el Contralor, que en 45 días se sabrá si podrá aspirar o no a un escaño en la Asamblea. Bueno, en primer lugar, la Contraloría no tiene potestad para quitarme el derecho político, para postularme y para quitarle ese derecho, como bien decía el secretario Almagro, a los ciudadanos de elegir a quien ellos desean como su representante. En segundo lugar, en Venezuela hay precedentes de personas que, habiendo recibido inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría, aún así pueden inscribirse como candidatos en el Consejo Nacional Electoral. La inhabilitación política solo puede emanar de un tribunal penal y obviamente este no es el caso. Ahora, yo quiero insistir en otro tema, Patricia, y es que esto es parte de un patrón de persecución política implacable. Yo sé que tú sabes cómo a mí me han perseguido, me partieron la cara en la Asamblea, me sacaron a la fuerza del Parlamento, han ofendido mi honor, amenazado a mis hijos, me prohíben salir del país, pero además han escudriñado toda mi vida, mis cuentas bancarias, telefónicas, de correo electrónico, hasta dentro de mi propia casa. Y desde luego no han encontrado nada irregular, porque yo cumplo la ley al pie de la letra. Y lo que plantea el Contralor es absolutamente falso. Yo he presentado declaraciones juradas de patrimonio rigurosas, apegadas a la ley. Y lo que él está diciendo es que yo no reporté unos supuestos bonos de alimentación que nunca recibí. Por lo tanto, yo repito lo que le dije esta mañana, señor Contralor, ilegítimo por cierto en la forma que fue designado, no tiene potestad para inhabilitarme, y al señor Maduro le digo, a mí me ha habilitado los ciudadanos, la soberanía popular, y yo seguiré representando la determinación democrática de los venezolanos. Ahora, María Corina, cuando la Contraloría le impone esta sanción, ¿no hay una investigación previa? ¿Nadie la llamó de la Contraloría a decirle estos bonos alimentarios, los recibió, no los recibió, por qué no los declaró? Y a propósito, ¿es dinero en efectivo que le entregan o es un cupón para ir a almorzar a un lugar designado por la Asamblea? La verdad es que no tengo la menor idea a qué se refieren, porque yo todo lo que he recibido de la Asamblea Nacional por concepto de mi sueldo lo he incluido detalladamente en mi declaración jurada de patrimonio. Y ellos obviamente la tienen toda, la tienen porque la proveí yo directamente y porque también la obtienen de la Asamblea Nacional. A mí me notificaron hace un par de meses de que se iniciaba una investigación, pero nunca, y me enviaron un cuestionario que respondí, pero nunca me han hecho o me formularon este punto preciso al cual ha hecho referencia el señor Contralor el día de hoy. Pero insisto, como tú bien dices, aquí no ha habido una decisión judicial y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral tiene que permitir mi postulación y eso es lo que voy a hacer. Y asumir ahora con más fuerza la defensa de los derechos, porque esto no es una agresión contra mí, esto es una agresión contra todos los venezolanos que entendemos la naturaleza de la lucha que estamos dando y los desafíos y los obstáculos que enfrentamos. O sea, Perdón, dime. ¿Habrá entonces una apelación? Entonces será ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la medida concreta que puede tomar María Corina Machado para que efectivamente figure entre el ramillete de candidatos a la Asamblea? Bueno, en primer lugar, yo me voy a inscribir en el plazo que está previsto entre el 3 y el 8 de agosto y no hay nada que ellos pueden hacer para impedir mi postulación. Ahora, las otras acciones legales, mi equipo jurídico las está evaluando en este momento, pero esto es una decisión política y yo estoy actuando en ese plano. Y estoy haciendo un gran llamado a los venezolanos. Hace 5 años yo hablé de que somos mayoría y quedó demostrado en las elecciones. Muchos en ese momento lo dudaron. Hoy todos, dentro y fuera de Venezuela, sabemos, reconocemos que hay una inmensa, decisiva mayoría que está dispuesta a lograr una transición a la democracia en paz y que somos esa mayoría la que hoy tiene que actuar como tal y hacerse respetar. La comunidad internacional tiene un rol importantísimo que jugar en este momento. Vimos durante años complicidad, indiferencia cruel ante la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, pero ha habido un cambio muy significativo. Y así como hablaba yo hoy con el secretario general de la OEA, se dio un debate en el Senado de Brasil
esta misma tarde sobre mi situación, he hablado con expresidentes, periodistas, ciudadanos de todo el mundo, de modo que sentimos ese gran respaldo de la comunidad internacional en esta hora. A propósito de la inhabilitación, le escuché más temprano decir que el Consejo Nacional Electoral ha inhabilitado, no sé si el Consejo Nacional Electoral, pero que no le permite a los estudiantes inscribirse, a los jóvenes inscribirse para las elecciones, para votar a las elecciones parlamentarias. ¿Es esto correcto? En Venezuela se han venido sucediendo a lo largo de los años, pero en particular en el último proceso electoral y en este que estamos viviendo, toda una serie de violaciones a nuestra propia normativa constitucional y electoral y a las prácticas que son aceptadas en cualquier país con un mínimo de democracia y libertad. En estos días hemos visto como, por ejemplo, se le han impuesto enormes restricciones a los jóvenes, a los nuevos votantes para inscribirse. Hubo agresiones de las propias Fuerzas Armadas a los muchachos que estaban en las líneas para la inscripción. Intimidación a empleados públicos, obligándolos a participar en las primarias internas del PSV. La utilización de recursos públicos de una manera obscena. La censura y la autocensura, la intimidación a los periodistas y desde luego la forma absolutamente opaca como que se están tomando las decisiones, el cambio en los circuitos, en la proporcionalidad, todo inoportuno, fuera de los lapsos, para generar precisamente condiciones cada vez más adversas a que esta mayoría enorme que somos se exprese y se respete. Por eso el voto es un acto de rebeldía en esta hora. Bueno, así lo fue en los casos de los alcaldes que fueron inhabilitados en San Diego y en el Táchira, que definitivamente la elección fue mayoritaria a su favor después de que sus esposas pues los reemplazaran en las candidaturas. Y me pregunto yo, para finalizar, María Corina, brevemente, si los organismos del Estado tienen los mismos criterios para investigar a los candidatos oficialistas a la hora de ver sus posibilidades de aspirar a cargos públicos. Por Dios, ¿qué te puedo decir? Todos sabemos las denuncias alrededor del mundo de la vinculación de altos funcionarios y diputados a la Asamblea Nacional con actividades ilícitas, incluso del crimen organizado internacional. Esta Contraloría ha avalado el saqueo de Venezuela y ha protegido a los corruptos más grandes de nuestra historia. Y eso es algo que los venezolanos hoy resienten y entendemos como una de las razones fundamentales para lograr esta transformación y esta lucha, que no es una lucha electoral al final, la hemos asumido como una lucha existencial, como una lucha espiritual, y es una lucha que vamos a ganar. Venezuela va a avanzar a la transición, a la democracia en paz. Vamos a reconstruir nuestro país y tener un país que además genere estabilidad, prosperidad y genuina integración. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, María Corina. Gracias, estaremos atentos a las próximas medidas, a los próximos pasos que se tomen. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. María Corina Machado, exdiputada venezolana, hablándonos desde Caracas.